Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta nueva edición de Vida y Salud, donde vamos a hablar sobre los probióticos, qué significan, cómo se usan, cuál es el correcto uso. Por eso nos acompaña la doctora Ana María Agar, quien es inmunóloga de la clínica alemana. ¿Cómo está, doctora? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hacíamos la introducción de que vamos a hablar sobre los probióticos. Partamos con lo más sencillo. ¿Qué es un probiótico? Bueno, los probióticos son bacterias benéficas que ayudan a mejorar distintas enfermedades o patologías en el huésped y tienen una serie de características estos probióticos que les permiten hacer su efecto a nivel del organismo, del ser humano. Claro, probióticos que podemos ver que los recomiendan doctores, no importa la edad, dependiendo de ciertos nichos. ¿Dónde o en qué rango etario se recomienda consumir? Los probióticos son útiles en distintos rangos etarios, tanto en niños como en adultos, y en diversas patologías, ya sea como prevención o también como manejo y ayuda en la terapéutica, en el tratamiento. Claro, ¿de qué forma se pueden consumir o encontrar estos probióticos? Los probióticos se pueden encontrar como preparados farmacéuticos en forma de cápsulas, por ejemplo, y también pueden estar en algunos preparados alimenticios. Lo importante es ver si ese preparado alimenticio tiene todas las características de cadena de frío, de preservación, de presentación, para que el probiótico pueda ejercer el efecto benéfico que buscamos, que es en algunos casos mejorar la inmunidad, en otros casos prevenir cuadros gastrointestinales como diarrea, por ejemplo, diarrea asociada a antibióticos, diarrea del viajero, o por ejemplo, ayudar en patologías de infecciones urogenitales, que también se pueden usar los probióticos para ayudar a prevenir y a mejorar condiciones en que hay infecciones, hay un desbalance de la flora a nivel urogenital, por ejemplo, también. ¿Y hay alguna posibilidad de consumir o tener probióticos de manera natural? No sé, alguna fruta, alguna comida o solamente los probióticos son bacterias que pueden ser lactobacillus, bifidobacterias u otros, como algunas levaduras como el Saccharomyces boulardii, en que son bacterias o similares que están normalmente en el tracto gastrointestinal y en la microbiota en distintas partes del cuerpo, porque no solamente hay microbiota o bacterias benéficas en el tracto gastrointestinal o urogenital, sino que también a nivel de la piel, de distintos sistemas. Entonces se puede modular los efectos que van a tener a través de su intervención. Y es importante, por ejemplo, el concepto de lo que se llama de la eubiosis, que es cuando están las bacterias benéficas con las bacterias patógenas, están equilibradas, por lo tanto no hay enfermedad, de lo que es la disbiosis, que es cuando hay desbalance entre las bacterias benéficas y las bacterias patógenas, que se traducen al final en infecciones en distintos sistemas, ya sea digestivo, cutáneo, urogenital, etcétera. Cada vez se le encuentran más uso a los probióticos. Incluso en patología hay estudios recientes en que están dando algunas luces que pudieran utilizarse probióticos para el tratamiento de algunas enfermedades, incluso como la depresión postparto o la depresión. Porque sí, no, perdón. hay todo se cree que hay se ha visto una interconexión y que el intestino conversa de alguna manera con el sistema nervioso, por ejemplo, en el cerebro. Sí, toda una comunidad. Sí. Y somos más bacterias que células eucarióticas, o sea, células que componen el organismo. Somos mucho más bacterias y, por ejemplo, un intestino normal tiene más de 400 especies de bacterias diferentes. ¿Ya? Todo un ecosistema y también, completo. obviamente, y ese ecosistema, esa colonización con estas bacterias buenas se obtiene desde el momento del parto. Por tanto, es muy importante que el parto sea idealmente por vía vaginal y no por vía cesárea, porque al pasar por el canal vaginal el bebé se coloniza con bacterias lactobacillus que están en el tracto genital de la mujer. Y eso previene la aparición de muchas otras patologías como, por ejemplo, alergias, etcétera, o alteraciones de la colonización a nivel intestinal de la guagua. Por la lactancia materna también pasan bifidobacterias fundamentalmente. Más del 90%
de lo que pasa en la leche materna son bifidobacterias que colonizan al bebé, así que es otra causa, otra razón más importante de por qué la lactancia materna y ojalá la lactancia materna prolongada. Por eso es que cuando los niños están enfermos, los pediatras recomiendan dar mucho pecho a los bebés. Probablemente Aparte que es una necesidad y además a través de la leche materna se pasan una serie de proteínas benéficas y se ha visto de que las bifidobacterias también son súper importantes que pasen a través de la leche materna. Por lo tanto, lo ideal para un niño, sobre todo si es un niño que tenga antecedentes familiares de alergia, por ejemplo, es nacer por parto vaginal y tener una lactancia materna prolongada al menos 6 meses. Y el peor escenario es nacer por cesárea y alimentarse con biberón, o sea, con lactancia artificial. Claro. Doctor, y como es un programa de redes sociales, nos llega una pregunta para ver cómo podemos tomarlo. Porque tenemos probióticos que nos pueden vender en el supermercado como producto lácteo. ¿Sirven realmente? ¿Nos pueden servir para prevención? La verdad que más que nada ayudan en cuadros como intolerancia a la lactosa o en la parte más digestiva alta, pero los probióticos, si pasan por el tubo digestivo, por ejemplo el estómago, y tienen contacto con el ácido clorhídrico y se destruyen, no van a llegar al intestino, al colon, donde tienen que hacer su efecto para tener su rol inmunomodulador, inmunoestimulador. Toda la respuesta inmune requiere a nivel del intestinal de que esta bacteria llegue viva al colon y permita de que se estimule ahí a ese nivel en una zona que se llaman las placas de Peyer, que son acúmulo de tejido linfoide del sistema inmune, para que hagan todo su rol de inmunopotenciación e inmunoestimulación. Así que si no llega viable, no va a hacer su efecto. Por lo tanto, dos conceptos que son muy importantes en probióticos, que los probióticos tienen que llegar vivo. Uno, el efecto va a ser cepa específico, no todas las cepas de probióticos tienen los mismos efectos, y además que llegue en la cantidad, que tenga la concentración en lo que se llaman unidades formadoras de colonia suficiente para hacer los efectos que se esperan. Por tanto, no todos los preparados que a veces se propagandean como probióticos cumplen con todas esas características, así que eso es importante. Y lo más importante es que deberían una persona antes de consumirla consultar con su médico, pediatra o su médico de cabecera o el especialista que esté consultando si van a tener utilidad y qué probiótico sea el que sea más útil en su caso particular de la enfermedad que tenga o el padecimiento que sufra o de lo que se quiera prevenir también. Claro, porque me imagino que lo que hay en la estantería de distintos centros donde venden alimentos debe ser como genérico, ¿no? No, y además que pueden ser algunos que no tengan ni siquiera los estudios, porque los preparados farmacéuticos que están disponibles en Chile tienen los estudios que avalan de que efectivamente hacen lo que dice que hacen, ¿ya? Y no todos los preparados que se venden de repente en tiendas de cosas de comida o de supermercado o cosas de naturista, etcétera, cumplen con todas estas características. Entonces la persona puede estar creyendo tomar un probiótico que le va a servir y no tiene ni las unidades formadoras de colonia, ni está en la presentación adecuada para que llegue de forma viva al intestino a producir su efecto. Porque, en fin de cuentas, ya lo decía usted, son organismos vivos que tienen que hacer acción. Entonces la forma de almacenamiento, de fabricación y todo incide en eso, no es al azar, digamos, no es cualquiera que pueda cumplir con todas las características. Hablamos en un principio de que usted mencionaba las cápsulas u otros preparados farmacéuticos. Hablamos de este tipo también de... Algunos vienen en cápsulas, otros vienen en sachets también, sachets que se pueden administrar y se utilizan en distintas patologías en las cuales se ha visto que son útiles y realmente los probióticos son muy útiles. Lo que pasa es que de repente ha existido un desconocimiento tanto por médicos como por el público, los pacientes, en que creen que todos los probióticos sirven para lo mismo o cualquiera da lo mismo usar uno u otro, y eso desgraciadamente no es así. Por eso que un poco de repente la desilusión de algunos colegas que han probado un probiótico en alguna patología y no han tenido ningún resultado es porque quizás probaron la cepa que no corresponde para esa patología. El foco principal. De hecho, nosotros en Clínica Alemana yo estoy dirigiendo el 5 y 6 de octubre un curso internacional sobre probióticos en la práctica clínica. Tenemos 2 invitados destacados del extranjero, de España y de Finlandia, y destacados expositores nacionales que van a
tocar cada una de las aplicaciones en clínica de los probióticos y cuántos sirven y en qué condiciones sirven. Y hay conferencias muy interesantes, así que invito, si hay televidentes o teleescuchas de ustedes, médicos o del personal de salud, a través de la página web de Clínica Alemana pueden acceder a la inscripción de este curso internacional que va a ser de muy alto nivel. Perfecto, doctora. Y para ir cerrando, antes que se nos quede en el tintero, porque hablamos de las presentaciones como bien, los requisitos que tienen que tener, pero ¿cómo actúa un probiótico en nuestro organismo? ¿Cómo es? Los probióticos actúan inhibiendo la adhesión, por ejemplo, a nivel de los epitelios, la adhesión de patógenos, tanto en la vía tubo digestivo, con la zona urogenital, compiten con los patógenos, como que le quitan el espacio y la flora buena, esta flora buena de probióticos, colonizan y compiten también por algunos elementos que son importantes para que el patógeno pueda crecer, compiten quitándoselo para que el patógeno no pueda, es como una pequeña batalla o guerra a nivel de los epitelios. Claro, son como refuerzos que enviamos. Absolutamente. Y además los probióticos estimulan el sistema inmunológico tanto a nivel de las mucosas, produciendo incluso aumento de la síntesis de inmunoglobulina A, que es la principal anticuerpo de mucosas, también de IgG, que es un anticuerpo que fundamentalmente está en la sangre, y producen aumento de varias moléculas y células del sistema inmune innato que hacen de que el sistema inmune se potencie y pueda competir contra los patógenos que están tratando de colonizar sus territorios. Perfecto, así que todo clarísimo, doctora, sobre cómo se deben consumir, los procesos que deben tener y cómo... Y un punto final, si me puedes permitir, un detalle. Los probióticos son bastante seguros, pero también hay que tener consideración en pacientes muy inmunocomprometidos, con la inmunidad muy baja. Deben de todas maneras consultar a un médico, porque los probióticos, aunque son bacterias bastante seguras, pueden, en un paciente muy inmunocomprometido, son bacterias, así que pueden actuar como patógenos y activarse y producir algún tipo de enfermedades. Es rarísimo, pero está descrito en la literatura, pero por eso es importante que consulten siempre a su médico antes y no se automediquen los probióticos. Perfecto, doctora Ana María, le agradecemos su tiempo acá con nosotros. Muchas gracias. En T13, y usted ya hizo la invitación también para el curso internacional. internacional. Le deseamos el mayor del éxito. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, la invitación, como siempre, es quedarse en nuestras redes sociales, porque les vamos a tener siempre el último minuto con las actualizaciones de Chile y el mundo. Quédese conectado a las redes de T13.